Gloria a Dios, bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Esto es lo que nos mandó el Señor Jesucristo en Juan 4:24 cuando dijo, Dios es espíritu y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Si tienes tu Biblia en mano, y espero que sí, ven conmigo a Primera de Juan, capítulo 5. Y quiero hablar con ustedes sobre un asunto muy básico, muy fundamental, que se necesita saber entre la gente que profesan ser cristianos en estos días. La realidad es que la mayoría de las personas hoy en día, y eso no es nada nuevo, por todas las edades, la mayoría de las personas que profesan ser cristianos son confundidos. Están, mejor dicho, confundidos. Confundidos por una doctrina que viene de Roma, que es una mentira del diablo, que enseña que Dios es una trinidad de personas. Esta es una doctrina de demonios, porque la Biblia no enseña tal cosa. Y cuando yo siendo cristiano estoy testificando a una persona en cualquier iglesia que profesa ser cristiano, y digo estas cosas con todo respeto y con el amor de Dios, no para contender con nadie, pero para compartir la palabra de Dios, para edificar los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo testifico a una persona que profesa ser cristiano, y yo testifico de la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, la gente en las iglesias se enojan conmigo. Se enojan conmigo. Ellos dicen, oh, no, 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 Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios el Hijo. Otro Dios, coigual, coeterno, coexistente con el Padre, que estaba con el Padre desde el principio. Pues este es un mito. Eso es un mito. Viene de Babilonia, pues originalmente viene del diablo, pero viene realmente de Babilonia, de Nimrod, su esposa y también su madre, Semiramis, y su hijo ilegítimo, Tamuz. Esta es la Trinidad. Esa es de donde vino la doctrina de la Trinidad. La Trinidad no está escrita en ningún lado de la Biblia. No hay ninguna palabra en la Biblia, la Santa Biblia, que dice que Dios es una trinidad de personas, ni que habla de un Dios que se llama Dios el Hijo, ni otro Dios que se llama Dios el Espíritu Santo. Esos dioses no existen. Jesucristo mismo, el testigo fiel, cuando estaba orando, dijo, pues ven conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, cuando Jesucristo nuestro Señor estaba orando. Y él dice en versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Estaba hablando con su Dios, estaba orando a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Si Jesucristo, nuestro Señor, confesó en frente de sus apóstoles, mientras que estaba orando a su Dios, que el Dios a que él estaba orando es el único Dios verdadero, ¿para qué entonces dicen tanta gente en las iglesias que hay otros dioses que se llaman Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? Tres dioses coiguales, coeternos y coexistentes. Eso no hace sentido para nada y no está escrito en ningún lado de la Biblia. Regresando a 1 de Juan capítulo 5, la razón que estamos aquí es que cuando yo testifico a muchas personas en las iglesias que Dios es uno y no hay otros dioses, uno, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un Dios y un hombre, no son tres personas. Ellos se enojan y siempre me contestan con este versículo 1 de Juan 5:7, pensando en sus mentes que este versículo es una prueba de su doctrina de la Trinidad.
Y por eso quiero hablar con ustedes sobre este versículo de la Biblia, solo por un momento. Es muy fácil, es muy básico. Primero de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y punto. No hay mención del Hijo de Dios en este versículo. No hay mención de un otro Dios que se llama Dios, el Espíritu Santo. No hay mención de una trinidad de personas. Solo hay una persona mencionada en este versículo. Y esa persona es Dios. Dios. Este versículo está en medio de una enseñanza, una proclamación por la mano de Juan, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, proclamando un precepto de la Escritura que dice: en la boca de 2 o 3 testigos será condenado un hombre. Está escrito en el Antiguo Testamento, en la ley, que por el testimonio de un hombre, otro hombre no puede ser condenado. Tiene que estar por lo menos por la boca de 2 testigos, 2 o 3 testigos, para condenar a un hombre, para un crimen, un delito. Y Juan estaba hablando de este precepto desde el versículo 6. Vamos a leer, dice: este es el que vino por agua y sangre, es a saber Jesucristo, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es el que da ¿qué? Testimonio. Y sabemos que el testimonio de 2 hombres es verdad. Entonces Juan está estableciendo o empleando ese precepto para presentar testimonio de algo. ¿Qué es el testimonio? Pues tenemos que escudriñar las Escrituras. Y no tenemos que ir muy largo en este caso, porque la respuesta está en el mismo capítulo, en el versículo 11. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Este es el testimonio. Este es el testimonio. Este es el asunto de que se trata toda esta conversación. Aquí en 1 Juan 5. Hay 3 que dan testimonio en el cielo, y hay 3 que dan testimonio en la tierra. ¿Y a qué están dando testimonio? Este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Es simplemente tan fácil. Entonces, regresando al versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. No dice que estos 3 son unidos en uno. No dice que estos 3 son personas divinas distintas, coeternos, coiguales, coexistentes. Dice: estos 3 son uno. Y punto. Es una sentencia, una frase muy fácil de entender. El Padre. ¿Quién es el Padre? El Padre es un término que refiere a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra, con una P mayúscula. La palabra. ¿A quién refiere la palabra? Pues dice la palabra de Dios: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En Juan 1:1. Juan no escribió y la palabra era Cristo. No escribió y la palabra era Jesús. No escribió y la palabra era el Hijo de Dios. Lo que él escribió por el mismo Espíritu Santo es: y la palabra era Dios. Y mis amigos y hermanos, cuando vemos la palabra Dios con una D mayúscula en la Biblia,
a quién se refiere. Solo se refiere a una persona. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra Dios en la Biblia con una D mayúscula solamente refiere a una sola persona. Dios, el creador de todo, el hacedor de todo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es mi Dios y mi Padre, y espero que es tu Dios y tu Padre también. La palabra de Dios, la palabra Dios con una D mayúscula, nunca refiere a nadie fuera de el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que la palabra con una P mayúscula era Dios. No dice que era un Dios, como la Biblia falsa de los testigos de Jehová. Dice que la palabra era Dios. Si la Biblia dice que la palabra era Dios, hay una sola persona que la palabra puede ser. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y punto. De acuerdo a la Biblia. Para presumir que la palabra representa otra persona, tenemos que totalmente negar lo que dice la Biblia. Y ese es el hecho, el ejercicio de gimnásticos mentales de los trinitarios. Que ellos imaginen que la palabra de Dios dice cosas que no dice. Ellos imaginen que palabras en la Escritura significan cosas que no significan. Pero la palabra, solo quiere decir palabra. No quiere decir Cristo. No quiere decir Jesús. No quiere decir un hombre. No quiere decir un hijo. Una palabra no es un hijo. Una palabra no es un hijo. Una palabra es una cosa. Un hijo es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Son dos palabras diferentes. No son intercambiables. No podemos llamar un hijo una palabra, ni podemos llamar una palabra un hijo. Porque no son así. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Entonces, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. En el cielo, el Padre, la palabra y el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues ven conmigo a Mateo, capítulo 1, y vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículo 20, dice, y pensando él en esto, él es José, el padrastro de nuestro Señor Jesucristo, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu esposa, porque lo que en ella, pon atención, tengo tu atención, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, si hay una mujer encinta y se identifica el que engendró el bebé que está en su vientre, entonces sucede que el que engendró el bebé que está en su vientre es el padre de aquel bebé. Es tan fácil. Y Jesucristo, cuando tenía 30 años de edad, descendió al río Jordán y fue bautizado por su cuñado Juan el Bautista. Y siendo bautizado, los cielos se abrieron y una voz del cielo que dijo, este es mi hijo, en quien estoy muy agradecido. Y él, Dios, ungió su hijo con su espíritu. Jesucristo recibió el Espíritu Santo. ¿Y cómo llamó Jesucristo a aquel Espíritu Santo que estaba en él? Ven conmigo a Juan capítulo 14 y vamos a leer esta conversación entre Jesucristo y uno de sus apóstoles, Felipe. Dice en Juan 14, 8,
Dícele Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Qué quiso ver Felipe? El Padre. Preguntó a Jesucristo que se muestra o que muestra el Padre a ellos. Muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice, ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido aún, Felipe? El que me ha visto al Padre. El que me ha visto al Padre. ¿Por qué decía eso? ¿Es el Padre un hombre? No, claramente que no. Dios ha dicho muchas veces en su palabra que no es un hombre. Dios no es un hombre, Dios es un espíritu. El Espíritu Santo que estaba en Jesucristo. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esperamos un momento. ¿El Padre en mí? Yo pensé que era el Espíritu Santo que estaba en él. Ahora él dice, el Padre está en él. ¿Él tiene dos espíritus? ¿Dos dioses? ¿Dos personas de una Trinidad morando en el Hijo de Dios? Por supuesto que no. Porque no hay ninguna Trinidad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Dios no es un hombre. Dios nunca vino a ser un hombre. Dios nunca fue hecho un hombre. Dios nunca será un hombre. Dios es un espíritu. Y Dios nunca cambia. Dios nunca vendrá a ser un hombre. Nunca vino a ser un hombre. Dios es un espíritu. El hombre en que Dios se manifestó es su Hijo, Jesucristo. El hombre, Cristo Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres. Y Jesucristo está diciendo a Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Cómo estaba él en su Padre? Por el bautismo, en el río Jordán. Él estaba bautizado y los cielos se abrieron. Y Dios testificó de los cielos que éste era su Hijo. ¿No crees que yo soy en mi Padre y el Padre en mí? Ahorita dice, el Espíritu Santo que estaba en él se llama por él el Padre, porque el Espíritu Santo que estaba en él era su Padre. Dice la Biblia. Yo sé que Roma no enseña estas cosas, pero la Biblia sí. La Biblia sí enseña estas cosas. Continuamos. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo. Las palabras, no estabas poniendo atención, ¿verdad? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo. La palabra de Dios era Dios y era en Cristo. Dios estaba en Cristo. El Espíritu Santo es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios era Dios. No era otro Dios, no era un Dios, era Dios. Dios es el Espíritu Santo. Y Él estaba en Cristo y su palabra fluyendo por la boca de su Hijo, porque Jesucristo era aquel profeta. Perdón, era aquel profeta de lo que escribió Moisés en Deuteronomio 18:18. La palabra de Dios no es el Hijo de Dios. La palabra de Dios es en el Hijo de Dios. La palabra de Dios está en el Hijo de Dios. La palabra de Dios es Dios. La palabra de Dios es espíritu y verdad. La palabra de Dios no es un hombre. La palabra de Dios es espíritu y verdad. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta es la palabra de Dios. No es un hombre. Es Dios. Y Jesús dice, las palabras que yo os hablo,
No las hablo de mí mismo. Un hombre no es la palabra de Dios. Pero este hombre, este siervo de Dios, el siervo justo de Dios, fue ungido con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que habló la palabra desde el principio. Porque el único Espíritu Santo que hay es Dios, el creador de todo, el hacedor de todo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El padre del bebé que se engendró en el vientre de María era el Espíritu Santo, dice la Biblia. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre ¿qué? El Padre ¿qué? El Padre que mora en mí. Él hace las obras. Otra vez Jesús llamó el Espíritu Santo que estaba en él el Padre. Porque así es. El Espíritu Santo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que abrió su boca y comenzó a hablar en el principio. Con su palabra creó los cielos y la tierra, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dios es un espíritu y Dios es santo. El único Espíritu Santo que hay es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Espíritu Santo. ¿Y cuál es su nombre? Dice la palabra de Dios que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Jesucristo es el nombre del Hijo de Dios porque heredó su nombre de su Padre. Y su Padre es el Espíritu Santo. Estás viendo ahora que no hay ninguna tres personas. La idea de tres personas es un mito. Es una doctrina de demonios. Para confundir gente, porque no hace ningún sentido y no está escrito en ningún lado en la Biblia. Dice en versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Otra vez lo dijo, 3 veces dijo aquí que el Padre estaba en Él. El Padre es el Espíritu Santo que estaba en Cristo. Como dice la Biblia, Dios estaba en Cristo. Dios fue manifestado en la carne. Aleluya. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O si no, creedme por las mismas obras. ¿Quién hizo las obras que fueron hechas por las manos de Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Quién los hizo? Dios los hizo. Dios ungió su Hijo Jesucristo con el Espíritu Santo y poder. El mismo Espíritu Santo que yo tengo en mí y tú o tienes o puedes tener en ti. Regresamos a 1 de Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. El Padre, ¿quién es el Padre? Es un término que describe el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra, con una P mayúscula, ¿a quién describe la palabra? La palabra de Dios. Dice la Biblia, la palabra era Dios. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? De acuerdo a la Biblia, el Espíritu Santo es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué dice Juan, y estos 3 son uno? Porque estos 3 son uno. Son 3 términos que refieren a la misma persona. Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es la palabra de Dios.
el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y estos tres son uno. Y en estas tres maneras, Dios testifica del cielo del hecho que Él nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, versículo 11. El Padre testificó del cielo cuando se fue bautizado su Hijo. Este es mi Hijo, en quien estoy muy agradecido. Perdón, se me olvidó la palabra, pero en que tengo mucha complacencia. Creo que Él dijo. El Padre testificó del cielo. Las palabras en esta Biblia, desde el principio, desde Moisés y los profetas y los salmos y los apóstoles, la palabra y el Espíritu Santo que nosotros cristianos tenemos adentro de nosotros, dando testimonio en y por medio de nosotros. Por estas tres maneras, Dios ha dado testimonio del cielo, del hecho que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. No son tres personas, son uno. Estos tres términos refieren a una sola persona, Dios. Dios ha testificado por estas tres maneras del cielo del hecho que Él nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Dios nos ha dado testimonio del cielo y también de la tierra. ¿Nos ha dado testimonio de qué? De que Él nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre. ¿Por qué? El Espíritu Santo, por supuesto; el agua, cuando estamos bautizados en el nombre de Jesucristo, el agua del bautismo del Nuevo Testamento, que es para remisión de pecados; y la sangre. ¿Cuál sangre? Pues la sangre de Jesucristo. El Espíritu, el agua y la sangre. Cuando tenemos el Espíritu y el agua, tenemos también la sangre, porque estas tres cosas concuerdan en uno. Estas tres cosas dan testimonio en la tierra. ¿Dan testimonio de qué? De que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Bendito sea Dios. Si escudriñamos las Escrituras, es tan fácil, ¿verdad? Pero si nos sentimos enfrente de un entretenedor de Roma, entretenedor religioso, que quiere entretener a nosotros, o entretener, perdón, a nosotros con la teología que él aprendió en su seminario, vamos a estar confundidos. Yendo a una iglesia confunde a uno. Dios nunca mandó en su palabra que vayamos a una iglesia. De hecho, no hay una iglesia a que podemos ir. Porque si somos cristianos, nosotros somos la iglesia. No tenemos una iglesia para asistir, porque somos la iglesia. Y nosotros tenemos comunión. Nosotros nos asambleamos juntos para tener comunión, pero nosotros no vayamos a una iglesia porque no hay una iglesia para asistir. El hecho de ir a iglesia es una forma de entretenimiento de Roma para distraer tu mente y tu corazón del Evangelio
de Jesucristo, de la palabra de Dios, para distraer tu atención cuando debes estar metiéndote en la palabra de Dios. Porque Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, no dice si vosotros permanecéis yendo a una iglesia. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No conoceréis la verdad asistiendo a una iglesia. Porque si eres un cristiano, no hay ninguna iglesia para asistir. Porque un cristiano no es un discípulo de los bautistas, ni de los luteranos, ni de los católicos, ni de los asambleos de Dios, ni de los pentecostales, ni de los apostólicos, ni de nada denominación. Un cristiano es un discípulo de Jesucristo. Un discípulo de Jesucristo es alguien que ha estado en su palabra, que continúa en su palabra. Porque la palabra era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. La palabra es Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bendito sea Dios. Paz.